En el video pasado vimos una equivalencia de función invertible, que básicamente nosotros probamos que una función es invertible si solo si es biyectiva, ¿no? Y vimos algunas propiedades de la inversa de una composición, siempre y cuando sean funciones biyectivas, es la composición de las funciones inversas en distinto orden, ¿no? En orden contrario. Bueno, entonces hoy vamos a ver algunos ejemplos, ¿está bien? Entonces voy a poner aquí ejemplos de funciones inversas. ¿Está bien? Entonces, Entonces lo primero que vamos a hacer son ejemplos así concretos con números como le estábamos haciendo. Para ver más o menos pues, cuál es la función inversa, ¿no? Digamos, ustedes tienen el conjunto A, B, C, tienen el conjunto 1, 2, 3, este es A, este es B y aquí tienen la función F. Entonces, digamos que el A lo mando al 3, el C lo mando al 1, el B lo mando al 2 y entonces esto se observa que es una función biyectiva. ¿Está bien? Porque pues es inyectiva y es sobre. Si ustedes se dan cuenta, en este caso cuando tenemos una cantidad finita de conjuntos, las funciones biyectivas deben de ir de algo que tiene X cantidad de elementos o N cantidad de elementos en otro conjunto B con la misma cantidad N de elementos. Entonces este va de un conjunto de 3 elementos en 3 elementos. No puede haber funciones biyectivas si de este lado tienen más y aquí menos, o al revés. ¿Está bien? Entonces, cuando son funciones biyectivas entre dos conjuntos finitos, pues sí debe de haber la misma cantidad en ambos. De hecho, eso es un teorema. Desgraciadamente ya no lo vamos a ver. No nos va a dar tiempo para ver todo eso. Pero bueno, eso lo dejo ahí puesto, ¿no? Entonces, ¿cuál es la función inversa? Entonces, la función inversa va a salir de B y va a caer en A. Entonces, aquí lo voy a poner mejor acá abajo, ¿no? Y aquí va a ser, pues, si el A lo manda al 3, el 3 lo va a regresar. Si aquí tengo A, B, C. Entonces, si el A lo manda al 3, el 3 lo va a regresar a A. ¿Está bien? Ahora, el B lo manda al 2, entonces al 2 lo tiene que regresar al B, ¿no? Ahora, el 1... Digo, el C lo manda al 1, el 1 a dónde tiene que ir al C, para que así la composición, cuando vaya de aquí para acá, pues dé la identidad en A. ¿Está bien? O al revés, de aquí para acá, también dé la identidad. ¿Está bien? Bueno, entonces, pues es un ejemplo sencillo, ¿no? Así digamos, con puntos finitos y con dibujitos. Este es un ejemplo más elaborado, fíjense. Sea F de n en z. Aquí voy a decir quiénes son n. Aunque no hemos definido, ya lo vamos a estudiar en la siguiente sección, o en las siguientes clases. ¿Quiénes los naturales? Los naturales es el 0, el 1, el 2, el 3, etc. ¿Sí? El z, ¿quién es? Z son los números enteros. Z es igual a 0, 1, 2... 0, 1, 2, 3, etcétera. Y aquí va a ser menos 1, menos 1, menos 2, etcétera. Son los números enteros, ¿sí? Los negativos, enteros negativos y positivos, ¿está bien? Entonces voy a definir f de n en z, dada por, fíjense cómo la voy a definir. Va a ser f de un natural, va a ser lo siguiente, lo voy a definir por partes. Va a ser, cuando n sea impar, si n es impar, lo voy a definir de la siguiente manera, va a ser menos n más 1 entre 2. ¿Está bien? Cuando n es par, lo voy a definir nada más n entre 2. Si n es par, lo voy a mandar a n entre 2. ¿Qué es lo que está haciendo? Fíjense. Y aquí observen que está bien definido porque cuando n es impar, pues n se ve como algo de la forma 2k menos 1. K igual a 0, 1, 2. Así se ven los impares. Entonces cuando le sumen 1, se va a cancelar con este, nos va a quedar un par, 2k. Cuando lo dividan por 2, va a quedar pues nada más k. ¿Está bien? Entonces bueno, eso lo vamos a hacer ahorita.
Entonces, pues sí da un entero acá y también da un entero, porque si n es par, pues n es de la forma 2m, ¿no? Si este fuera el caso. Entonces, pues cuando dividen por 2, pues queda un entero, ¿está bien? Entonces, fíjense qué es lo que está haciendo, pues esta función con dibujitos. Aquí vamos a poner de este lado que sean los naturales, que sea el 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y por acá que sea el 5. ¿Está bien? Estos son los naturales. Y vamos a poner de este lado, vamos a poner por acá, bueno, una línea recta, bien, ¿no? Ay, no, bueno. Que aquí por aquí sea el 0, el 1, el 2, el 3, y aquí sería el menos 1, el menos 2, el menos 3, ¿está bien? Entonces fíjense, el 0 es par, entonces ¿a dónde lo manda? 0 entre 2, entonces el 0 lo manda al 0. ¿Está bien? Entonces el 0 va a dar al 0. El 1 es impar, ¿a dónde lo va a mandar? Pues 1 más 1, 2. Entre 2 es 1, entonces, pero con negativo, entonces el 1 lo manda al menos 1. ¿Está bien? Bueno, bien, ahí. Traten de hacer bien el dibujito. Ahora el 2 es par, ¿dónde lo manda? Pues 2 entre 2 al 1. ¿Sí? Ahora el 3 es impar, ¿a dónde lo manda? Lo va a mandar con la primera parte de acá, entonces sería 3 más 1 son 4, entre 2 son 2, pero con menos, entonces el 3 lo manda al menos 2, y así, etcétera, ¿no? El 4 lo manda al 2, el 5 lo manda, bueno, esto continúa acá, entonces esto va para, hay más puntos, ¿no? Y el 5 lo manda 5 más 1 son 6, entre 2 a 3, entonces el 5 va a dar al menos 3, ¿no? Algo así. ¿Está bien? Entonces, esa es cómo trabaja la función. En realidad lo que está haciendo es, se va brincando uno ahí arriba y uno abajo. Fíjense, el 0 arriba, digo el 0 en el 0, el 1 abajo, el 2 arriba, el 3 abajo. Entonces va como brincando un positivo y un negativo. ¿Está bien? Entonces, esto es cómo se ve la función. Esta función es biyectiva. F es biyectiva. ¿Por qué? Pues vamos a probarlo. Hay dos maneras de probar que una función sea biyectiva. Directamente o encontrando su inversa. Eso es lo que no les he dicho. Bueno. Entonces aquí lo que vamos a probar es que es... Vamos a probar que es biyectiva, probando que es inyectiva y sobre, porque para probar que... Para poder encontrar la función inversa, como se ve explícitamente, hay que pasar por probar que es sobre. Entonces, fíjense. Entonces, F es inyectiva. ¿Por qué F es inyectiva? Entonces, pues supongamos que tenemos N y M naturales, o sea, puntos acá, ¿sí? Vamos a probar que sus imágenes son distintas. Entonces, bueno, de aquí no le puse, pero de aquí a aquí es la función F. Entonces, sean M y N naturales, tales que F de N es igual a F de M. ¿Está bien? Bueno, entonces, pues puede pasar dos casos, que este sea par y este sea par, que este sea impar y este sea par, que este sea par y este sea impar, o que ambos sean impares. Fíjense que por la definición de la función f, de f no puede pasar que n y m sean de distinta paridad. O sea que no puede pasar que uno sea par e impar o el otro sea impar y el otro par. Sea de distinta paridad. ¿Sí? Porque fíjense, si fn fuera par, lo va a mandar a esta cosa, que es un positivo. Y si fuera m impar, entonces lo va a mandar a un negativo. No puede ser que un negativo sea igual a un positivo. ¿Sí? O este es positivo y este es positivo, o este es negativo y este es negativo. No puede ser que sea un positivo y un negativo. Si se dan cuenta, lo que está haciendo acá es, cuando es par es positivo y cuando es impar es negativo. Entonces no puede ser. Entonces pues tienen dos casos. Caso 1, n y m
pares. Entonces en este caso, pues a lo mejor n lo pueden escribir como un 2k1 y y me lo pueden escribir como un 2k2. Entonces, pues cuánto vale como usemos esto de acá. Usemos que f de n es igual a f de m. Entonces, ¿cuánto vale f de n? Por un lado va a valer, según la función f, es si n es par, lo mandas a n entre 2. Pero estoy suponiendo que es 2k1, entonces 2k1 entre 2, que es igual a k1. ¿Está bien? Y esto es f de m, pero f de m, como m es par, también es la mitad, es 2k2 entre 2, pero esto es k2. Entonces, ¿a qué llegamos? Entonces llegamos a que k1 es igual a k2, ¿sí? Entonces, pues ya tenemos que n es igual a m. Entonces, n es igual a m, pues nada más sustituyan, ¿no? Aquí que son lo mismo y todos son el mismo número. Ahora 2, si n y m son impares. Entonces, ¿cuánto vale ahora nuestra cuenta? Entonces, supongamos que n es igual a 2k, vamos a poner 2l1 menos 1, que es un impar, donde L1 puede ser 0, 1, 2, etc. Y supongamos que M se iguala a 2L2 menos 1. ¿Está bien? O sea, son dos impares. Lo único que estoy haciendo es describir a los impares, describir a N y M como impares. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Entonces ahora hacemos las mismas cuentas de arriba. Nosotros sabemos que f de n. Entonces, f de n es igual a f de m. Pero ¿quién es f de m? Pues es, fíjense qué es lo que nos dice. La función es, le sumas 1, lo divides por 2 y le pones menos. Entonces va a ser menos, ¿qué? 2L2 menos 1 más 1 entre 2. Entonces va a cancelar esto y nos va a quedar que es 2L2 entre 2, nos va a quedar menos L2. Y por otro lado, igual la misma fórmula, es menos 2L1 menos 1 más 1. Es la función, perdón, hay que poner entre 2 adentro. Menos 2L1 más 1, no, perdón. Menos 1 más 1 entre 2, algo así. Entonces otra vez para cancelar entonces nos va a quedar 2 entre 2, nos va a quedar 1, entonces nos va a quedar menos L1. Multiplicando por menos llegamos a que L1 es igual a L2. Entonces como son iguales L1 y L2, entonces n es igual a m. Entonces ya, en ambos casos demostramos que n es igual a m, entonces f es inyectiva. ¿Sí? Ahora, probemos que f es sobre. Entonces, no sé qué le puse acá, cómo le puse. Ahora, aquí otro punto, ¿no? Ahora, f es sobre. Y de hecho, aquí, en lo de que f es sobre, es donde vamos a encontrar quién es la función inversa. Fíjense, entonces f sobre. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que demostrar? Tenemos que demostrar que para todo k en z existe un natural n, en n, tal que f de n es igual a k. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que queremos probar. Bueno, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Fíjense, vamos a hacerlo por casos. Vamos a ver, por ejemplo, si es positivo, ¿de dónde viene? ¿No? 0, 1, 2, 3. Que se ven, ¿no? En realidad, los positivos, ¿de dónde viene? Mira, 0, ese viene del 0, el 1 viene del 2, el 2 viene del 4, como que los positivos vienen de los pares. Los negativos, menos 1 viene de 1, menos 2 viene de 3, menos 3 viene de 5, entonces viene de los impares. Entonces eso es lo que nos da la regla, porque fíjense, entonces caso 1, si k es mayor o igual que 0, o
sea, si es un entero mayor o igual que 0. Si k es mayor o igual que 0, entonces ¿de cuál viene? Entonces viene de f de 2k va a ser igual a, fíjense, 2k entre 2, porque es par. Al ser par, lo va a mandar a 2k entre 2, es igual a k. Y ya, ¿no? Entonces, este 2k es el que me sirve. Y de hecho, este ahorita lo vamos a anotar. Este es el que me va a ayudar para construir la función inversa. ¿Está bien? Entonces, ahora, 2, si k es negativo, si k es menor o igual que 0, entonces, ¿de cuál viene? Pues fíjense. Entonces, ustedes hacen, consideren menos 2k menos 1. ¿Está bien? Este es natural. Aunque tiene muchos negativos, fíjense que es natural. ¿Por qué? Porque k menor que 0 implica menos 2k mayor que 0. ¿Está bien? Y luego, entonces, si les suman menos 1, entonces menos 2k menos 1, esto es mayor que 0, ¿sí? Porque k pues puede ser menos 1, y si k es menos 1, por ejemplo, nos va a quedar 2 más 1, 2 menos 1 es 1, si k es menos 2, nos va a quedar 4 menos 1 es 3, etc. ¿Está bien? Entonces, ustedes van sustituyendo k para los negativos, se van a dar cuenta que eso es mayor que 0. ¿Sí? Son puras reglas de desigualdades. Entonces, este es el que me sirve, este ya es natural, ¿sí? Entonces, fíjense, f de menos 2k menos 1, pues va a ser, según la regla es, nos vamos al que dice que le hace a los impares, pues le hace menos n más 1 entre 2 para los impares. Entonces esto es f de es menos 2k menos 1 más 1, creo, ¿verdad? Le suma, sí, le suma 1. Entonces menos 2k más 1 entre 2. Entonces, ¿cuánto nos va a dar? Pues nos va a dar, este se va a cancelar y nos va a dar menos 2k entre 2, pero eso se va a cancelar el 2 con el 2 de arriba y 2 de abajo, y el menos con el menos, entonces nos va a quedar k. Y ya, ¿se dan cuenta? Para k negativo, ¿de cuál proviene? De este impar. De hecho, son los impares, fíjense. Si k es menos 1, nos va a quedar menos 2, menos 1 es 2, menos 1 es 1. Si k es menos 2, nos va a quedar menos 2 por menos 2 es 4, menos 1 son 3. ¿Sí? Y así viene, ¿no? Entonces, ya que encontraron estos de acá, los voy a subrayar, porque estos son importantes. Estos de acá y estos de acá. Bueno, más bien no, estos de acá y estos de acá. Con esos pueden construir la función inversa, fíjense. No solo, aquí ya probamos que f es biyectiva. Entonces, f es... Ya probamos aquí que f es biyectiva. Pero además encontramos cuánto vale la función inversa. Además, la función inversa está dada como una función que va de los enteros en los naturales con la siguiente regla de correspondencia. Dada por lo siguiente. F a la menos 1 de un entero, pues vamos a usar lo que encontramos acá. Si k es mayor o igual que 0, va a venir de 2k. Entonces, si k es un entero mayor o igual que 0, positivo, entonces viene de 2k. Si k es un entero negativo, es menor que 0, va a venir del que encontramos acá, de menos 2k menos 1. De menos 2k menos 1. ¿Sí? Ya no voy a hacer la cuenta, pero traten de hacerla. Fíjense que qué pasa. Se debe de pasar, debemos tener que f compuesta con f a la menos 1 debe dar la identidad en z. ¿Está bien? Eso traten de checar. Lo voy a poner aquí como de tarea moral para que lo pongan. Tarea moral para que lo hagan. Entonces lo voy a subrayar aquí, ¿no? Tarea moral. F compuesta con f a la menos 1 es de identidad en z. Y
f a la menos 1 compuesta con f debe dar la identidad en los naturales. Traten de checarlo y van a ver que sí da. ¿Sí? O sea, agarren un entero z y demuestren que f compuesto a la menos 1 de z, o vamos a llamarle k, un entero k, esto debe dar k para todo k en z. ¿Sí? Que hagan casos, k positivo, k negativo, van a ver qué da. Y acá igual, ¿no? Aquí f compuesta con f a la menos 1 compuesta con f de n les debe dar el natural. Debe dar el mismo n para toda n. Traten de hacerlo. Y entonces, esto que encontramos acá es la función inversa. ¿Está bien? Entonces, un problema es, ya que probaron que la función es biyectiva, calcular su función inversa. ¿Está bien? En realidad, pues estos casi no los van a ver. Es nada más como para ejemplificar, pues cómo funciona esto de la función inversa, la función inversa, ¿no? Imagen inversa. Entonces, ejemplos concretos en los que sí van a poderse encontrar, por ejemplo, son las siguientes. No sé si le puse número a 2, híjole, no sé, si 2, vamos a ponerle 3, fíjense, 3. Entonces, por ejemplo, vamos a llamarle así, R más, a los números X, tal que X es mayor que 0, los positivos de los números reales, ¿no? O sea, esto está acá, ¿no? Si ustedes aquí tienen los números reales, entonces los positivos son el intervalo que está para allá, ¿no? Es todo esto. Bueno, ya no lo voy a dibujar, es todo esto. Este es R más, ¿no? Entonces voy a definir la siguiente función, fíjense. Sea f de R más en R más dada por f de x, lo voy a mandar a menos x. ¿Cómo se ve la gráfica de esta función? Es una recta. ¿Sí? Al ser una recta basta determinar dos puntos. Entonces, por ejemplo, aquí si tuviera el 1, aquí es el menos 1, aquí el 2, aquí el menos 2, etc. ¿no? Entonces, 1 a dónde va a dar? 1 va a dar a menos 1. El 2 a dónde va a dar? El 2 va a dar... Ah, perdón, aquí estoy mal, ¿eh? Aquí de hecho lo hice mal, porque no va a dar a más, sino aquí va a dar a los negativos. Entonces vamos a ponerle así, sea R más los números positivos y R menos igual a los X, tal que X es menor estricto que 0. Entonces estos son los R más y R menos es todo lo que está antes del 0, todo esto. Sí, ahora sí está bien la función, porque ahora sí agarra un positivo y cuando me explica por menos lo manda un negativo. Entonces este es el primero, 1 lo manda a menos 1, el primer punto, el 2 lo manda al menos 2 y este es el segundo punto y esta es la recta. La recta que define esos dos puntos, entonces va a ser aquí, va a tener, digamos, un hoyo porque no alcanza el 0, ¿está bien? Entonces, esta es la gráfica de la función f, esa es la función f propiamente. Entonces, nos piden a lo mejor demostrar f es biyectiva. Por demostrar f es biyectiva. Lo que vamos a hacer aquí es utilizar el teorema de la clase pasada. Es probar que tiene una función inversa, es invertible, ¿está bien? Entonces, pues aquí es fácil porque ¿cómo lo tienen que hacer para probar que la función es invertible? Lo que hacen es, hacemos y, le llaman y igual a f de x y esto es menos x, ¿está bien? Y lo que hacen es despejar la x. Despejo la x, que es básicamente probar que la función es sobre. Entonces despejo la x y fíjense, que me va a quedar, pues me va a quedar y es igual a menos x. Si solo si nos va a quedar x es igual a menos y. Y ya después cambio y por x de nuevo, por x. Entonces cuando aquí no se ve porque salió lo mismo, pero si cambian y por x en otros ejemplos que vamos a hacer, les va a quedar mejor. Entonces cambian y por x, entonces les va a quedar y igual a menos x. Y lo que quede, esto es la función inversa. Esto define la función
inversa. A lo mejor aquí salió un poco raro porque es un ejemplo sencillo. Entonces esto define la función inversa. Entonces ya le define, entonces sea f a la menos 1, pero ahora va a ir de este y va a caer acá. Recuerden que se invierte el orden dominio y codominio. Entonces este va a ir de R menos a R más. ¿Está bien? Y esto es lo que les va a ayudar a el despeje de la X. Es el que nos ayuda a definir la función inversa. Esto de acá. Entonces ya nomás le ponemos con qué regla de correspondencia dada por f a la menos 1 de un x, lo van a mandar a menos x. O sea, la misma función. ¿Sí? Entonces, esta es la inversa. Es la inversa de f. ¿Por qué? Lo único que tienen que hacer para calcular qué es la inversa es pues, hacer una cuenta. Pues, ¿no? Pues fíjense, es f compuesta con f a la menos 1 de x, pues nos va a quedar, según la definición de la composición, es f de f a la menos 1 de x. Pero esto es igual a ¿qué cosa? Pues esto es igual a f de, ¿cuánto vale f a la menos 1 de x? Pues esto, vamos a ponerlo bien, aquí es a la menos 1, es que está como medio feo. Entonces aquí es f a la menos 1. F a la menos 1. Entonces esto es menos x. ¿Pero qué le hace f a menos x? Pues también lo multiplica por menos. Entonces esto es... Vamos a poner mejor acá abajo, para que no tenga que recorrer más allá. Esto es menos x, esto es x. Entonces ya vimos que aquí da la identidad, ¿no? Y esto es para toda x en R menos, ¿sí? El del dominio donde sale, ¿no? Ahora la otra, f a la menos 1 compuesta con f, le ponen y, fíjense, f a la menos 1 compuesta con f de x es igual a f a la menos 1 de f de x. Pero ¿cuánto vale f a la menos 1 de... ¿Cuánto vale f de x? Pues f de x es menos. Pero otra vez, f a la menos 1, ¿qué hace? También le vuelve a sacar menos. Entonces menos, menos. Esto es x. Y ahora es para toda x en R más. Y entonces aquí f a la menos 1 es la inversa. Entonces, porque la composición por ambos lados da la identidad, ¿sí? Entonces, f, ya podemos concluir, es invertible. O biyectiva, que es lo mismo, ¿está bien? Sí, este es un ejemplo concreto así. Pueden hacer varios. Igual estaría bueno que en las ayudantías vieran pues más ejemplos de estos. Fíjense, pueden hacer, por ejemplo, también encontrar este tipo de funciones invertibles, se pueden encontrar en ejercicios. Entonces ese es el 4. Fíjense, sea f de R en R dada por f de x igual a 3x más 2. ¿Está bien? Entonces, pues, ¿cuál es la función inversa? ¿Por qué esta función es invertible? Si ustedes quieren graficar esto, pues no es otra cosa más que una recta, ¿no? Aquí está el 0, el 1, el 2, el 3, el 4. Vamos a poner aquí el 1, 2, 3. A lo mejor queda muy complicado. 4, 5, ¿no? Entonces, ¿el 1 a dónde lo manda? El 1 es f de 1. 1, f de 1, pero ¿cuánto vale f de 1? Pues 1, f de 1 sería 3 por 1, 3, o sea que sustituyo en el 1, más 2 son 5, entonces 1,5, ¿no? Algo así. Híjole, sí quedó muy fea, ¿no? Va a quedar muy arriba, porque el otro sería... Vamos a dividirlo mejor. ¿Saben qué? Vamos a hacer esto, que vamos a borrarle y vamos a ponerle a la mitad para que alcance, ¿no? Entonces esto es 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, porque si no, no va a alcanzar. Entonces el 1 va a dar al 5. El otro sería 2, f de 2. ¿Cuánto vale f de 2? 2,
3 por 2 son 6. Aquí sustituyen el 2. 3 por 2 son 6. Más 2 son 8. Entonces nos queda 2,8. Qué tonto. Debía haber hecho con el 0. Porque el 0 está más fácil. Era 0,3 por 0 es 0,2. Bueno, ya. 2,8 por acá, ¿no? Entonces viene algo así la función. Esta es f, ¿no? Esta es la función f. Entonces, esta f es biyectiva o invertible, es lo mismo. Vamos a ponerle invertible. F es invertible. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Entonces, lo que hago es, paso 1, agarro la función y la igualo a y. Igual a f de x igual a 3x más 2. Y ahora lo que hago después es despejo la x. Entonces, pues aquí ya deben de saber manejar estas cuentas, ¿no? Entonces despejo la x, entonces que me va a quedar, pues lo volteo si quieren, 3x más 2 es igual a y, que es lo mismo. Esto es sí, solo sí. Pasan el 2, ¿no? 3x es igual a y menos 2. Entonces sí, solo sí. X es igual a y menos 2 entre 3. Ahora cambio y por x, donde haya. Entonces nos va a quedar que es y igual a x menos 2 entre 2. Y esta le igualo a f a la menos 1. Entonces le pongo f a la menos 1 de x. Y esta es la función inversa. Entonces sea f a la menos 1 de r en r dada por, ¿sí? F a la menos 1 de x lo voy a mandar a x menos 2 entre 2 para toda x en r. Entonces aquí lo que hago es afirmo que esta es la función inversa. Esta es la función inversa. Fíjense que lo que voy a hacer las composiciones, ¿no? Es la función inversa. Entonces pues las hago rápido, fíjense. F compuesta con f a la menos 1 de x, pues ¿qué va a ser? Es f de f a la menos 1 de x es f de, pues ¿cuánto vale x, no? X, f a la menos 1. Entonces esto es igual a f de x menos 2. Perdón, aquí estoy mal, ¿verdad? Aquí es entre 3. Sí, igual me di cuenta tarde, ¿no? Pero bueno, aquí, ¿no? Entonces aquí va a quedar x menos 1 entre 3. Y ahora le aplico la función f. Si quieren para abajo para que quepa. ¿Cuánto me dice que vale la función f? Dice, el triple de lo que tengas adentro más 2. ¿Está bien? Entonces es 3 por x menos 2 entre 3 más 2. Entonces como aquí pues hay un 1 imaginario. Entonces aquí cancelo esto y me va a quedar es x menos 2 más 2, que es x, bueno, cancela, si quieren ya no le pongo paréntesis. Entonces x menos 2 más 2 se cancela y nos queda x. Entonces, pues dio de un lado. Y ahora al revés, ahora f a la menos 1 compuesta con f de x, pues ¿quién es? Esto es f a la menos 1 de f de x, que es f a la menos 1, ¿cuánto es x? F de x, perdón, es 3x más 2. Y ahora, ¿qué me dice que hace la función inversa? La función inversa dice, a lo que tengas en x, réstale 2 y divídelo por 3. Entonces sería 3x más 2 menos 2 entre 3. Entonces se va a cancelar se cancela el 3 y nos queda x. Y también dio la igualdad, ¿no? Ya no le quito esta palomita para que no se vea, ¿no? Entonces, como en ambos lados dio la identidad, entonces f a la menos 1 es la función inversa. Entonces f a la menos 1 es la función inversa. ¿Está bien? Y ya, así se calcula más o menos la función inversa. De saberse la función, lo que tienen que hacer es igualar a y, ¿no? Lo que tengan el valor de la función que ustedes le den, y despejar x, y ya lo único que tienen que comprobar es que es la función inversa. En realidad, este paso de igualar a y es en realidad
demostrar que la función es sobre, ¿sí? Entonces analícenlo bien y vean lo que en realidad, y vean que en realidad lo que están haciendo ahí es ver que la función es sobre. ¿Está bien? Entonces, bueno, espero que con las ayudantías vean más ejemplos para que quede claro esto. Bueno, entonces aquí le cortamos. Nos vemos en el siguiente video.